Bien, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con los temas. De acuerdo a nuestro plan, nos toca avanzar lo que son los pares craneales 9, 10, 11 y 12 y el plexo cervical superficial. Entonces, antes de avanzar cada uno de estos pares craneales, vamos a ver un poquito lo que es acerca de las invariables anatómicas. Entonces, para hacer un estudio de los pares craneales, en este caso de nervios, tenemos que tomar en cuenta diferentes tips para este estudio, ¿no? Primero, obviamente esto sirve para cualquier par craneal, ¿no? Entonces, siempre tenemos que decir el nombre del par craneal, recordar que su designación hacemos con números romanos y además escribir el nombre correspondiente. Luego, el tipo de nervio, indicar si es sensitivo, si es motor o si es mixto. El origen, donde se encuentra a nivel de lo que es, a partir del tercer par craneal, se originan en lo que es el tallo encefálico, vale decir, en el mesencéfalo, en la protuberancia o en el bulbo raquídeo. Luego hablar del origen aparente, donde se puede ver a esta estructura anatómica. El origen real, hablar de los ganglios, en el caso de que sean sensitivos, y también de los núcleos microscópicos, de acuerdo a la parte involucrada en este aspecto. Luego tenemos que ver trayectoria, por dónde se relacionan estos pares craneales, qué orificios de la base del cráneo van a atravesar, hacia dónde se dirigen, y ver luego lo que son sus ramos colaterales, ramos terminales y su anatomía funcional y aplicada. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a revisar. Primero vamos a hablar del glosofaringio o noveno par craneal. Este par craneal, ¿no? Entonces, es un componente fundamental en lo que se refiere a la deglución, la parte del gusto, la salivación y la regulación cardiovascular. Entonces, este noveno par craneal presenta 5 tipos de fibras funcionales que enseguida les voy a explicar. Hablamos de un nervio mixto, es decir, que es sensitivo o es motor, pero además este par craneal es parasimpático, es decir, que va a tener un componente vegetativo. Hablamos de vegetativo a lo que es la parte eh, autónoma que tiene este par craneal, ¿no? Entonces, hablamos de aferencias y eferencias, si ustedes están viendo acá, aferente visceral, aferente somático y eferente visceral. Entonces, hablamos de estímulos que captamos del medio externo e interno y los cuales van a llegar hacia centros superiores y luego la respuesta que va a tener va a ser la eferencia o eferente visceral especial y general. No hablamos de aferente visceral especial cuando transmite las sensaciones del gusto del tercio posterior de la lengua, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, de aferente visceral especial. Aferente visceral general, que conduce la sensibilidad interoceptiva del seno y cuerpo carotídeo. Entonces, como funciones varios receptoras y quimiorreceptoras. Hablamos de aferente somática general, la cual va a recoger la sensibilidad táctil termoalgésica del tercio posterior de la lengua, de la fosa amigdalina, de la faringe y del oído medio. En el caso del eferente visceral especial, tenemos las fibras motoras, las cuales van a estar destinadas a la musculatura. La musculatura, obviamente, voluntaria, la que obedece. Entonces, en este caso especialmente, va a dar al estilo faríngeo. Y el eferente visceral general, hablamos de fibras parasimpáticas, preganglionares, es decir, que van a llegar a la parte de la eferencia secretomotoras para la glándula parótida. Entonces, también va a tener que generar una inervación vegetativa a la glándula parótida. De eso se refiere las aferencias y las eferencias. Entonces, como origen real tenemos lo que se llama el núcleo ambiguo. Cuando hablamos de estos núcleos, tenemos que ver los núcleos motores, sensitivos y los vegetativos. Pero además tenemos que ver los ganglios. En este caso, el núcleo ambiguo va a ser el núcleo motor, ¿no? Entonces, cuando escuchamos o leemos el núcleo ambiguo, ya tenemos que saber que estamos hablando de la parte motora. Y como
la parte motora es la respuesta que da, estamos hablando de una eferencia, ¿no? Es una respuesta, es eferente, y que normalmente o especialmente da al músculo estilofaringeo, ¿no? La parte del núcleo salival inferior es una fibra parasimpática, secreto motoras. Entonces, ¿qué quiere decir salival inferior? Es el que va a llegar hacia la glándula salival. Entonces, pero hablamos algún componente interesante, es inferior, por lo tanto tiene que haber superior. El superior está conformado en el nervio facial, que es el séptimo par craneal. El núcleo del tracto solitario, también denominado fascículo solitario, es sensitivo, ¿no? Entonces, va a captar las fibras del gusto y la sensibilidad visceral que habíamos mencionado anteriormente. Y el otro núcleo va a ser el espinal del nervio trigémino, por el que está relacionado, que recibe fibras aferentes somáticas generales de la parte táctil y la parte termoalgésica. Entonces, estos núcleos son microscópicos, son los que no se pueden ver a simple vista y tenemos que hacer un corte. Obviamente, habíamos visto en la introducción que estos pares craneales se originan en el tallo encefálico. Propiamente estos cuatro últimos vamos a ver en la parte caudal del tallo encefálico que se llama el bulbo raquídeo o médula oblonga. Entonces se tiene que hacer un corte a nivel de la médula oblonga para poder ver estos núcleos en su origen real. Pero además el origen real, cuando son sensitivos, presentan ganglios. Entonces tenemos dos ganglios, que va a ser el ganglio superior y el ganglio inferior, también llamado el inferior del petroso, el superior de Ritter y el inferior el de Anders. Entonces estas fibras, que van a ser los que captan los estímulos, van a viajar e introducen hacia el tallo encefálico para terminar en el que es el fascículo solitario, ¿no? Es el núcleo sensitivo que está captando a través de los ganglios las aferencias que están llegando. Entonces hacemos un cortecito, miren, aquí está lo que es un tallo encefálico, propiamente el bulbo, lo que nos interesa, ¿no? Entonces aquí va a estar la parte anterior, ¿no? La parte posterior, vemos el surco ventromedial, los surcos ventrolaterales. Tenemos acá lo que es la pirámide vulvar, la oliva vulvar. Importante la oliva vulvar, ¿por qué? Nos designa dos surcos, el surco preolivar y el surco retroolivar. Por este surco retroolivar es el que se hace visible los pares craneales, el noveno, el décimo y el onceavo par craneal, que enseguida vamos a explicar. Pero ahora en esto nos estamos enfocando al origen real. Como les decía, macroscópicamente se puede ver los ganglios por fuera del tallo encefálico. Entonces tenemos el ganglio superior y el ganglio inferior, también llamado petroso. Entonces estos ganglios captan los estímulos, viajan a través de la fibra nerviosa, pasan por el surco retroolivar o colateral posterior y van a llegar al núcleo sensitivo que va a ser el fascículo solitario. Posteriormente va a viajar la vía a centros superiores y la respuesta, la parte eferente, va a llegar a lo que es el núcleo motor. Este núcleo motor va a ser el núcleo ambiguo, el cual va a llegar sus fibras, van a salir, a eso se llama eferencias, y van a llegar a dar inervación motora, que en este caso principalmente tenemos al músculo estilofaringeo, ¿no? Ya vamos a ver también a otras ramas que va a inervar. Ahora, a otros músculos. Tenemos también la parte visceral, visceromotor y viscerosensitivo, los cuales están conformados por núcleos que van a representar, ¿no? Entonces, la parte salival inferior y la parte del espinal del nervio trigémino, ¿no? Que van a llegar a ser la parte parasimpática, secretomotoras y también la parte aferentes somáticas para la sensibilidad táctil y termoalgésica, como les había comentado. Entonces, una vez que hemos visto el origen real, podemos ver el origen aparente. Miren lo que está observando ahora es el tallo encefálico conformado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo médula oblonga, ¿no? El surco bulbo protuberancial o bulbo pontino, el surco pontopeduncular que dividen estas tres estructuras. Lo que nos interesa ahora es esta parte, un abultamiento formado por los núcleos de los cuatro últimos pares craneales que se llama la oliva vulvar
Y tenemos un surco por delante, que lo vamos a llamar colateral anterior preolivar, y un surco colateral posterior o retroolivar. En este caso, el noveno par craneal, podemos observar acá que está saliendo del surco retroolivar por encima del décimo par craneal, ¿no? Podemos decir también que por debajo del séptimo, del intermediario y del octavo, que se encuentran emergiendo a nivel de la fosita supraolivar, ¿no? O surco bulbopontino en su parte lateral. Entonces, ese es su origen aparente, es decir, donde podemos observarlo a simple vista. Cuando hablamos de un trayecto, que es otro de los componentes de las invariables, hablamos que este nervio, después de dejar la médula oblonga o bulbo raquídeo o médula, o mm, la parte de la médula oblonga, entonces va a llegar a lo que es la fosa craneal posterior, donde se va a encontrar el agujero yugular, va a ir al espacio retroestiloideo y va a llegar a la región faríngea y a la región lingual. Entonces, aquí están viendo el tallo encefálico, ahí está el bulbo, el noveno par craneal, ¿no? La porción retroolivar. Desde ahí va a viajar, ahí están viendo la base del cráneo, la fosa posterior, y vean, ahí está el foramen yugular, también llamado agujero rasgado posterior, el cual se forma por la articulación del occipital y el temporal, ¿no? Están viendo el peñasco y la región, ¿no? Del occipital, lo que se llaman sus masas laterales. Se articulan y van a formar el agujero rasgado posterior o yugular. Entonces tenemos acá en un agrandamiento el agujero yugular, que tiene dos compartimientos, es decir, a través del ligamento yugular, ¿no? Entonces va a haber dos compartimientos, uno anterior y otro posterior. Y en este caso, el noveno par craneal va a estar hacia adelante o hacia anterior y relacionándose directamente con lo que es el seno petroso, ¿no? Entonces aquí tenemos el décimo, el onceavo y la vena yugular que estamos viendo hacia atrás. Entonces, una vez que hemos visto la relación desde la salida de la médula oblonga o bulbo raquídeo, nos vamos hacia lo que es la base del cráneo, la fosa cerebral posterior, atraviesa el foramen yugular o agujero rasgado posterior y se va a relacionar entonces a nivel del espacio retroestiloideo por diferentes estructuras. Estructuras importantes que vamos a hablar acá es la vena yugular, la arteria carótida y los cuatro últimos pares craneales. Entonces vamos a estar relacionándonos acá el nervio vago, el nervio espinal, el nervio hipogloso, ¿no? Entonces esa es la idea de este espacio retroestiloideo, ¿no? Entonces acá podemos observar el noveno par craneal con su salida, el recorrido que va a realizar y también a nivel del espacio retroestiloideo, laterofaringio, y va a llegar a diferentes estructuras anatómicas para dar inervación. Ahí está lo que es el glosofaringio, ¿no? Entonces, una de sus ramas colaterales muy importantes es el nervio timpánico, ¿no? O también llamado nervio de Jacobson, que a nivel del oído interno, en la pared laberíntica, entonces va a formar lo que es el promontorio, es decir, lo que es el espiral del caracol forma el promontorio y por encima va a estar surcado por este nervio timpánico, ¿no? Que a ese nivel va a dar sus ramas, que enseguida las vamos a analizar. Ramos faringios, ramos tonsilares para lo que es el velo del paladar, la fosa amigdalina y los ramos linguales, el tercio posterior de la lengua, ¿no? O la base de la lengua, las amígdalas linguales, ¿no? Y también tiene ramos carotídeos, que va a llegar a lo que es el glomus carotídeo y lo que es el seno carotídeo, ¿no? Centros quimiorreceptores y varios receptores en su funcionalidad. Entonces, como les decía, va a dar el nervio timpánico de Jacobson, que va a dar ramos para la ventana ovalis redonda, para la mucosa del conducto, faringo timpánico, tuba auditiva, para el conducto carotídeo, para los ramos superiores, que son los petrosos profundos, mayor y menor,
¿no? Entonces, los cuales se van a unir con los superficiales mayor y menor, que con el facial, que van a, para que tengan una inervación parasimpática, que ya vamos a ver. Rama del músculo estilofaringio, principal, la parte motora, las ramas faringeas, ramas carotídeos y ramas amigdalinas o tonsilares. Entonces, aquí un esquemita, pueden fijarse, miren, ahí está el nervio, el noveno par craneal que está yendo a través del agujero rasgado posterior. Ahí está el ganglio superior y el ganglio inferior, da su nervio timpánico, el cual va a llegar a unirse a lo que es el plexo timpánico, ya en la formación del nervio petroso menor, que van a llegar a lo que es el ganglio óptico, ¿no? Y del ganglio óptico, obviamente a través de un ramito del trigémino, que es el nervio auriculotemporal, también van a llegar a la glándula parótida, para la secreción, obviamente, vegetativa que tiene. Entonces, tiene ramitos que van a llegar a la parte de la bifurcación de la carótida interna, a lo que es el seno carotidio y lo que es la parte del globus carotidio, ¿no? Entonces tiene ramitos que van a dar ramos a la faringe, como ramos faringes o faringios ¿no? Ramitos o linguales que van a ir a la parte posterior de la base de la lengua, las amígdalas linguales y la parte posterior para dar la parte visceral especial o sensorial que tiene, ¿no? Y un ramito para el estilo faringio como principal motor que tiene. Entonces ahí están viendo el músculo estilogloso, el músculo palatogloso y ramitos que está llegando al gloso faringio. No están ramos linguales, están viendo el hipogloso, la arteria ahí, lingual. Entonces tenemos los ramos tonsilares que están yendo y los ramos linguales terminales a lo que es la base de la lengua, donde se encuentran mm, la parte de las amígdalas linguales, ¿no? Por detrás de lo que son las papilas circunvaladas o caliciformes de la B lingual, ¿no? Como ramos terminales. ¿Ven? Ahí pueden observar también, ¿no? Entonces otro esquemita, el nervio timpánico o de Jacobson, que está dando ahí sus ramas, va a ir a la parte del plexo carotidio, hasta la carótida interna que está entrando, para formar lo que es el nervio petroso profundo, ahí, y los cuales van a llegar a lo que es el nervio mandibular, para llegar al ganglio óptico, y de ahí, obviamente, da una ramita a lo que es la glándula parótida. Bien, con respecto, bueno, ahí está la actividad motora y la actividad sensitiva. En un esquemita, lo que tiene es como funciones, ¿no? A lo que es el estilo faringio, el constrictor superior de la faringe, ¿no? La parte sensitiva, mucosa, sensibilidad a la mucosa del oído, la trompa faringotimpánica o tuba auditiva, a la parte de la amígdala palatina y a la lengua. Actividad vegetativa va a ir a la glándula parótida, sensorial va a ser a las papilas gustativas, en la parte posterior donde están las amígdalas linguales, ¿no? Por detrás de la B lingual. Con respecto al décimo par craneal, entonces vamos a ver que el décimo par craneal, también llamado nervio vago o nervio neumogástrico, entonces es uno de los nervios más complicados o complejos que existe por su trayecto, ya que va a tener desde su origen en el bulbo raquídeo o médula oblonga, va a llegar a la parte cervical, a la parte torácica y va a terminar en la parte abdominal. Es un nervio principalmente parasimpático, ¿no? Entonces, inervación autónoma parasimpática. Entonces, de la gran mayoría de las vísceras torácicas o cervicales, torácicas y abdominales. Posee un rol importante en lo que es la fonación, la deglución y el equilibrio visceral de toda esta parte tóraco-abdominal. Tipo de nervio es un nervio mixto, por lo tanto es sensitivo y es motor, tiene también componentes vegetativos, es decir, parasimpáticos. Y como estábamos hablando anteriormente también con la parte del glosofaringio, entonces va a tener lo que es la parte eferente visceral especial, que va a dar sus fibras motoras branquiales destinadas a músculos de la laringe, con la parte especial de la faringe y del paladar blando.
Cuando hablamos de eferente visceral general, hablamos de fibras parasimpáticas, preganglionares encargadas de regular el músculo liso, las glándulas del tracto digestivo, respiratorio y del músculo cardíaco. Entonces esas partes van a ser las eferencias, es decir, lo que va a responder después de captar estímulos. La parte de las aferencias tenemos lo que es la aferente visceral general, entonces fibras que transportan la sensibilidad visceral del corazón, pulmones, tráquea, esófago y también aquellos órganos o vísceras del aparato digestivo. En la parte especial tenemos aquellas que conducen el sentido del gusto de la región de la epiglotis, es decir, la base de la lengua se va a unir o se va a relacionar con lo que es el cartílago epiglótico, ¿no? A través de lo que es la base de la lengua, como les decía, ¿no? Aferente somática general, entonces recogen la sensibilidad táctil, termoalgésica, ¿no? De la parte de la piel del pabellón auricular y del conducto auditivo externo. Entonces, esas son las aferencias y eferencias que tiene el nervio vago. No es un nervio por demás complicado e importante que tenemos. Con respecto al origen real, hablamos de núcleos, como les decía, núcleos microscópicos, estos no podemos verlos a simple vista. Y otro componente cuando un par craneal es sensitivo a nivel de lo que son ganglios, que esos sí son macroscópicos y los podemos ver por fuera del tallo encefálico. Entonces, como les decía, el núcleo ambiguo, que también es el que comparte el noveno par craneal, el glosofaringio, siempre es un componente motor, ¿no? Entonces, va a enviar fibras eferentes viscerales especiales, como les comentaba, a músculos de la faringe y de la laringe, ¿no? El otro componente, el sensitivo, es el tracto solitario o fascículo solitario, ¿no ve? Entonces, es el que recibe aferencias de la porción inferior, es decir, estímulos gustativos de la epiglotis y de la parte superior gustativa, ¿no? Como están leyendo ahí. Entonces, tenemos siempre un motor y un sensitivo. Ahora, por la parte vegetativa o autónoma, tenemos el núcleo dorsal del vago, ¿no? Entonces, que va a ser visceromotor, también se denomina núcleo cardio-neumogastroentérico, entonces que va a recibir fibras visceromotoras que controlan el corazón, los pulmones y el sistema gastrointestinal superior. Con respecto al núcleo espinal del nervio trigémino, ¿no? Con el que tiene relación, va a recibir fibras sensitivas somáticas de la oreja y de las meninges. Entonces, tenemos los cuatro núcleos para determinar el origen real. Ahora, con respecto a la porción sensitiva, como les decía, siempre nace en un ganglio, la porción sensitiva, por fuera del tallo encefálico. En este caso, en el glosofaringio era igual dos ganglios. En el vago también son dos ganglios. El superior también llamado yugular y el inferior también llamado plexiforme, ¿no? O también llamado el nodoso. Estas fibras de estos ganglios penetran al bulbo y terminan en su núcleo sensitivo, que va a ser el núcleo del fascículo solitario, ¿no? Una cosa entonces es el origen o porción sensitiva a nivel del ganglio y el origen sensitivo a nivel del núcleo. Esa es la diferencia. Entonces tenemos el esquemita parecido al noveno par craneal. Entonces tenemos la porción de la oliva vulvar, surco retroolivar, el ganglio yugular y plexiforme que están ingresando, captando los estímulos, ¿no? Las aferencias llegan y van a transmitir al núcleo del fascículo solitario, ¿no? Van a centros superiores, nuestro centro superior va a ser el cerebro, responden a través del núcleo ambiguo o el núcleo motor y salen para llegar a la parte de la musculatura de la faringe y de la laringe, que eso es lo que hacen. Y la parte visceral, el visceromotor, ¿no? O el núcleo dorsal del vago, el cardioneumogastroentérico y el viscerosensitivo, los cuales nos van a dar la parte de la inervación vegetativa, la parte visceral, que está en referencia a la parte cervical, a la parte torácica y a la parte abdominal. En lo que se refiere al origen aparente, entonces hablamos del surco retroolivar o colateral posterior,
y que está saliendo o lo podemos ver por encima del onceavo par craneal o espinal y por debajo del noveno o glosofaringeo, ¿no? Ahí se lo puede observar al nervio vago. Entonces, a nivel de sus componentes nucleares, de los núcleos del nervio vago, lo que están viendo acá es el cuarto ventrículo, el piso del cuarto ventrículo, entonces que tiene dos, es como un rombo que estas fibras que se llaman las fibras acústicas, las dividen con como dos triángulos, ¿no? Uno superior y uno inferior. En el caso del nervio hipogloso, el nervio vago y también la parte vestibular, nos interesa el triángulo inferior que van a formar trígonos, ¿no? En la parte del ala blanca interna, del hipogloso, el ala gris o del vago y el ala blanca externa, que va a ser de los vestibular, ¿no? Entonces, a nivel del piso del cuarto ventrículo va a formar lo que es el trígono del vago o ala gris, que están viendo ahí. Entonces, con respecto a la trayectoria, hablamos, al igual que el glosofaringio, vamos a salir de lo que es el nervio sale de lo que es el bulbo raquídeo, o médula oblonga, por el surco colateral posterior o retroolivar, va a ir a la fosa craneal posterior, atraviesa lo mismo, el foramen yugular o agujero rasgado posterior, y aquí tiene tres regiones, cervical, torácica y abdominal. Entonces vemos la misma imagen, ya estamos viendo en el compartimiento posterior, el décimo que está relacionado con el onceavo y la vena yugular. ¿Mm? Bien, entonces de ahí va a relacionarse a nivel lo que es la porción cervical. Importante en los triángulos del cuello habíamos visto que es el triángulo carotídeo, ¿no? Uno de los triángulos que vamos a ver, obviamente es relacionándose con musculatura, delimitándose con musculatura muy importante, y sobre el contenido está el paquete vasculonervioso, ¿no? Un ángulo diedro, entonces, que nos dice la literatura entre lo que es la carótida interna o carótida primitiva común, que luego se divide en carótida interna y carótida externa, ¿no? La vena yugular interna y ahí al medio se puede observar el nervio vago, ¿no? Luego ingresa a la región torácica, se va a acomodar, ¿no? Se va a relacionar con un órgano principal que es el esófago y que va a ir hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, hay un vago anterior y un vago posterior, ¿no? Que hablamos del derecho y del izquierdo. Y luego atraviesa lo que es el diafragma y va a llegar a la región abdominal para dar sus ramas terminales, ¿no? Entonces, esas son sus relaciones que tiene el nervio vago. Entonces, dentro de sus ramas colaterales, entonces encuentran las ramas intracraneales y del foramen yugular. Entonces, son las primeras que dan, ¿no? Al inicio. El ramo meningio, que nace del ganglio superior y regresa al cráneo, vuelve a ingresar para inervar la dura madre de la fosa craneal posterior. El ramo auricular, un nervio de Arnold, que inerva la piel del conducto auditivo externo y parte de la cara posterior de la oreja. Entonces, esos son sus ramos intracraneales y del foramen yugular. Con respecto a la región cervical o ramas cervicales, tenemos ramos faringios. Entonces, aquí va a formarse juntamente con el glosofaringio y la cadena simpática, forman el plexo faringio, los cuales van a dar a través de este plexo la inervación del velo del paladar, músculos constrictores de la faringe. A nivel del nervio, otro ramo sería el nervio laringio superior. Este nervio se origina del ganglio inferior, ¿no? Del ganglio sensitivo, obviamente inferior del vago, y se divide en un ramo interno y un ramo externo, ¿no? Entonces, el interno va a dar la inervación de la laringe encima de las cuerdas vocales y el externo para el músculo cricotiroideo. Esto es interesante, importante, atraviesa lo que es la membrana tiroidea, el laringe superior, e inerva solamente al músculo cricotiroideo. Por lo tanto, si vemos que es un nervio laringe superior, tiene que existir el inferior. El inferior es el que va a inervar a todos los músculos de la laringe, excepto el cricotiroideo, ¿no? Que eso normalmente se pregunta.
Bien, tenemos ramos cardíacos cervicales superiores e inferiores, los cuales van a descender para formar también a lo que es el simpático y formar el plexo cardíaco, ¿no? Así van a tener una función simpática y parasimpática acerca de toda la parte visceral, cérvico, tóraco, abdominal. Entonces, aquí están viendo un poquito, ¿no? Un agrandamiento de la región, ya la parte cervical y la parte torácica más inferiormente, y lo tenemos al nervio vago que está dando ramos acá, ramos faringios, ¿no? Y importante este ramito que va a ser el laringio superior. Miren, aquí está el cartílago tiroides, y aquí está el hueso ioides, tenemos la membrana tiroidea por donde está entrando el nervio laringio superior, ¿no? Luego se va a descender y van a formar obviamente ramos torácicos. Entonces, en la parte torácica encontramos este otro nervio laringio, ¿no? El inferior, también llamado el recurrente. Entonces tiene dos, obviamente son pares, el derecho y el izquierdo, como anatomía regional, topográfica, podemos determinarlo, encontrarlo a nivel de estructuras anatómicas. Entonces, en el caso del lado derecho, normalmente se le encuentra a nivel de la subclavia, ¿no? Entonces, a este nivel va a dar ese ramito para encontrarlo. Pero a nivel del lado izquierdo, normalmente se lo encuentra a nivel del callado de la aorta, ¿no? Entonces, es a ese nivel que recién van a ascender, y a nivel de la subclavia, en el caso derecho, recién van a hacer el ascenso para su inervación, ¿no? Y dar de la musculatura de los músculos intrínsecos de la laringe, ¿no? Excepto el cricotiroideo, que como hemos dicho anteriormente, está inervado por el nervio laringio superior. También da ramos cardíacos torácicos, como hemos hablado, realizan el plexo cardíaco, el plexo pulmonar, el plexo esofágico, el plexo bronquial, a nivel de lo que es, o la unión a través de lo que es el simpático, en este caso torácico. Entonces vean ahí descender al nervio vago. Entonces estamos hablando a este lado del izquierdo, el nivel del callado de la aorta va a dar lo que es el nervio laringio inferior o recurrente. En cambio, en el otro lado, entonces a nivel de la arteria subclavia, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar lo que es los laringios. Y luego también, ¿no? Miren, los plexos, a nivel del plexo aórtico, el plexo bronquial, el plexo esofágico, y obviamente hacia inferior, atravesando lo que es este músculo, que es el diafragma. Entonces ya se va a volver el vago abdominal, ¿no? Entonces aquí están los ganglios del simpático, simpático torácico, los cuales van a ayudar a formar los plexos para toda la inervación de toda esta parte visceral. Algo interesante, que el nervio vago izquierdo se acomoda por delante del esófago. En cambio, el vago derecho se va a acomodar por detrás. Por eso es que les decía que uno de los vagos es anterior y el otro es posterior. Entonces, el vago izquierdo es anterior y el vago derecho es posterior, ¿no? Ambos se acomodan por delante y por detrás de este órgano que es el esófago, y atraviesan el diafragma por el mismo hiato, por el hiato esofágico, ¿no? Para volverse abdominales. Bien, ahí están viendo la esquemita, ¿no? Entonces tenemos los nervios cardíacos cervicales superiores, ¿no? Entonces, cardíacos cervicales inferiores, y tenemos aquí los torácicos, ¿no? Entonces, en este lado que estamos viendo, el lado izquierdo, vamos a ver del callado de la aorta lo que va a formar lo que es el nervio laringio inferior o laringio recurrente, ¿no? Lo que obviamente hace lo que es en el callado su relación y luego asciende, ¿no? Para inervar a los músculos de la laringe, excepto el cricotiroideo, que está inervado por el laringio superior, ¿no? Ahí en la membrana tiroidea. Bien, son relaciones importantes, ¿no? Las que estamos viendo, las más importantes que podemos observar. Con respecto a los ramos terminales, tenemos que ver que está dado a nivel del abdomen. Entonces, hablamos de dos troncos, el tronco vagal anterior y el posterior. Entonces, les decía que el anterior es el izquierdo y el posterior es el derecho.
Entonces, anterior al esófago, entra o atraviesa el vago izquierdo, el diafragma, y va a terminar dando ramos gástricos, ramos hepáticos, para formar lo que es el plexo hepático, ¿no? A nivel de lo que es el posterior, el nervio vago importante va a formar o va a llegar a unirse al ganglio celíaco, o también llamado ganglio semilunar, ¿no? Que es como un cuernito, una asta que va a tener asta interna, externa, con cavidad y convexidad, y a través de lo que es el nervio vago derecho, el esplácnico mayor, menor, el frénico también, de esta región van a formar las asas memorables, ¿no? Entonces, de Breisberg y de Lavastin, para la inervación parasimpática también, que van a dar a nivel de lo que es el intestino delgado, la parte del páncreas, la parte del vaso, los riñones y el colon, ¿no? Entonces, ese es el tronco vagal posterior. Ahora, fíjense, entonces estamos viendo la parte torácica. Entonces aquí viene la cadena simpática con sus ganglios. Entonces de estos ganglios van a formar, ¿no? Desde el quinto, sexto, séptimo, van a formar lo que es el esplácnico mayor, ¿no? Entonces el esplácnico menor, y cuando existe el lóbulo accesorio, que también son parte del simpático, atraviesan el diafragma para terminar también en el ganglio celíaco, semilunar, en el caso del mayor y del menor. Pero bueno, lo que nos interesa ahora es el vago, ¿no? Entonces, el nervio vago, entonces también del esófago, el izquierdo o anterior está atravesando para dar ramos gástricos, hepáticos, renales, ¿no? Y hacia posterior o hacia atrás está el vago derecho, los cuales están yendo al ganglio semilunar, y con los nervios anteriormente citados forman lo que son las asas memorables y van a dar la parte sensitiva y visceral a nivel de todo lo que es la parte abdominal. Bien, entonces nos vamos al nervio espinal o accesorio, que es el onceavo par craneal. Este nervio es motor atípico. Hablamos de atípico debido a su doble origen estructural, es decir, que tiene una parte craneal y una parte medular. Su función principal es controlar la dinámica del cuello y de los hombros, además de cooperar con el nervio vago en funciones laringofaringes. Por lo tanto, es accesorio del vago. Por eso se llama accesorio, ¿no? Accesorio del vago o del décimo par craneal. Es un nervio motor encargado de la movilidad de la región cervical. Tiene funciones importantes en la deglución y en la fonación. Es motor somático para los músculos del cuello, motor visceral especial para las estructuras bronquiales a través del vago, ¿no? Como toda la parte faringea y laringe. Entonces, dentro de lo que es su origen aparente, tiene dos raíces. Entonces, tiene una raíz craneal y una raíz espinal. Entonces, la raíz craneal va a partir del bulbo raquídeo, es decir, del surco retroolivar, por debajo del décimo par craneal. Y la raíz espinal va a ascender, ¿no? Entonces, normalmente viene del C5, C4, C3, C2, C1, van a ascender y atraviesan lo que es el foramen magno para unirse a las fibras que están viniendo o están emergiendo del bulbo raquídeo. Entonces, acá pueden observar el origen aparente entre la parte vulvar y la parte espinal, ¿no? Entonces, si tenemos un esquemita, aquí está el esquemita. Entonces, miren, ahí está el bulbo raquídeo y aquí está la médula espinal. La estructura de transición, obviamente anatómica, va a ser el foramen magno del occipital, ¿no? Entonces, aquí están del C5, algunos autores incluyen también al C6 cuando hay una variante anatómica, C4, C3, C2, C1, sus fibras atraviesan el foramen magno y se van a unir a lo que son las fibras que están saliendo de esta parte inferior del núcleo ambiguo, que en este caso, pues, por el origen entre, o la cercanía entre el vago, también se llama el vago espinal, ¿no? Entonces, además por la relación que tienen. Ambas fibras, las espinales y las vulvares, atraviesan el agujero rasgado posterior o agujero yugular
E inmediatamente salen, se van a unir, ¿no? El ramo interno se va a unir al nervio vago para ser su nervio accesorio y llegar a los músculos de la faringe y de la laringe. Y su ramo externo va a llegar a lo que son el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces, estos obviamente van a llegar a ayudar a la inervación motora de estos músculos, ¿no? Entonces, por lo tanto, van a intervenir en lo que es la parte de lo que es los movimientos cefalogiros a través de lo que es el trapecio, o perdón, a través de lo que es el esternocleidomastoideo, y también cuando existe una parálisis de este par craneal, el hombro caído a través de lo que es la parte de la inervación al trapecio. Entonces tenemos lo que es la trayectoria. Les decía que hay dos raíces, un ascenso medular a través de la C1 a C5, otro que es en la fosa craneal posterior. Luego va a existir una unión entre estos ramos para formar un solo nervio, atraviesan el agujero rasgado posterior y van a dar sus ramas terminales. En el caso del onceavo par craneal no tiene ramas colaterales. Entonces, después de sus orígenes, van a dar sus dos ramas terminales, una que va a unirse a lo que es el nervio vago, ¿no? Inmediatamente al ganglio inferior del nervio vago, y a través de este va a ser el accesorio del vago, va a ayudar a inervar a músculos de la laringe, de la faringe y del velo del paladar. Y el externo, que va a ir al esternocleidomastoideo y al músculo trapecio, ¿no? Entonces, importante, acá podemos observar el décimo par craneal con sus dos ganglios, el superior y el inferior, el nervio espinal, y vean ahí cómo va, ¿no? Entonces, el accesorio que va a unirse al nervio, al ganglio inferior del nervio vago, y luego su ramo externo que va a llegar hacia lo que es el esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿no? Entonces, son estructuras, y ahí van, vean el ascenso que hace la parte de las raíces o de la formación medular de este onceavo par craneal. Entonces tenemos una raíz vulvar y la unión para formar las raíces medulares. Bien, bueno, acotando un poquito, vamos a poder observar en un triángulo, ¿no? En el triángulo posterior, a nivel de lo que es la parte del triángulo occipital o triángulo homotrapecial, ¿no? Que es importante, donde vamos a poder observarlo al onceavo par craneal, ¿no? Que en triángulos del cuello ya hemos hablado de esto. Y el nervio, el doceavo par craneal, un nervio hipogloso, que es un nervio motor, por lo tanto va a ser el que va a coordinar la motilidad lingual. Es un elemento principal con lo que es la articulación de la palabra, la masticación y lo que es la deglución. Entonces tenemos como un nervio exclusivamente motor, controla la mayoría de los músculos o movimientos de la lengua, funciones vitales que habíamos hablado, como el habla, la masticación, ¿no? Y obviamente la deglución. Dentro de lo que es el origen real, en este caso, solamente tiene un núcleo, el núcleo motor del hipogloso, ¿no? Entonces, que lo encontramos en un corte a nivel de lo que es la médula oblonga o bulbo raquídeo. En el suelo del cuarto ventrículo habíamos hablado del trígono del vago anteriormente, también aquí tenemos el trígono del hipogloso o ala blanca interna, ¿no? Del vago es ala gris, no se olvide. Entonces, repasando un poquito, aquí tenemos el ala blanca interna, el ala gris y el ala blanca externo vestibular del hipogloso, del vago y obviamente la porción del nervio vestibular. El origen aparente aquí cambia, ¿no? Entonces, ya vamos a encontrarlo en el surco preolivar o colateral anterior. Entonces, la unión de fibras nerviosas formando el doceavo par craneal o nervio hipogloso. De ahí se va a dirigir a la base del cráneo, al conducto del nervio hipogloso, o también llamado agujero condilo anterior. Luego va a atravesar el espacio retroestiloideo, juntamente con el noveno, el décimo y el onceavo, pero además
de lo que es la arteria carótida interna y de la vena yugular interna, ¿no? Entonces, importante este espacio. Atraviesa lo que es la región carotidia, ¿no? Formando la parte superior, el nervio hipogloso hace un recorrido especial a nivel de lo que es la región carotidia superior para introducirse a la región submandibular y terminar en lo que es la lengua. Entonces, atravesando hiatos, ¿no? Importantes a través de lo que es el músculo hiogloso y separarse de lo que es la arteria lingual. Entonces, esta arteria lingual, rama de la carótida externa colateral, viajan juntos y a nivel del hiogloso se separan. El nervio hipogloso se hace superficial y la arteria lingual se hace profunda, ¿no? Entonces, importante es el nivel del hiato. Aquí están viendo. Anteriormente habíamos visto la articulación del temporal y el occipital, sus masas laterales, para el agujero rasgado posterior o yugular. Pero el que nos interesa es el agujero condilio anterior, o también llamado el del hipogloso, ¿no? Entonces, que se encuentra, ¿no?, en lo que es la parte interna de las masas laterales del occipital. Bien, ramas colaterales, tenemos el ramo meningio, la raíz superior del asa cervical, antiguamente llamada rama descendente, el nervio del músculo tiroideo, el músculo genioideo. Entonces estamos viendo acá el hipogloso, miren, saliendo por el agujero condilo anterior, se une a lo que es el asa cervical, y para hacer la parte descendente para los músculos infrayoideos. Pero él continúa y va a dar su ramito al músculo tiroideo, importante, al músculo genioideo y también sus ramas a los músculos de la lengua, ¿no? Entonces estamos viendo ahí al hiogloso, va a dar ramas a lo que son los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, ¿no? Ahí está el nervio hipogloso. Lo que les decía, aquí está este músculo hiogloso. Entonces miren, aquí está la carótida interna, carótida común, que se divide en interna y externa, y de esta externa va a dar una ramita, ¿no? Bueno, hacia abajo inicia la tiroidea superior, la lingual, y viaja juntamente con el hipogloso y se hace profunda, ¿no? Y ahí va a atravesar el nervio hipogloso, ¿no? Y ahí está el músculo hiogloso, el cual los va a separar. Entonces, este nervio importante, inclusive forma parte de límites de triángulos del cuello muy importantes, ¿no? Ahí ven el asa del hipogloso o asa descendente que se une, ¿no?, la superior y la inferior para la asa cervical, los cuales van a dar inervación a los músculos infrayoideos, ¿no? Al vientre superior del homoyoideo, al vientre inferior, al esternocleidoideo, al esternotiroideo. Sin embargo, de esta del mismo hipogloso va a dar la ramita para el tiroideo, ¿no? Esa es la diferencia que tenemos. Ramos terminales, tenemos los músculos intrínsecos y los músculos extrínsecos que van a llegar a toda la musculatura de la lengua, excepto algunos músculos, como hemos visto, el palato gloso, por ejemplo, que está inervado por el nervio vago. Bien, eh, importante del nervio hipogloso, obviamente, cuando existe una parálisis, mm, va a haber dificultad en la parte motora de la lengua se va a desviar. Con respecto a la parte del glosofaringeo, hablamos de la parte del paladar, de la úvula, que también se va a desviar y va a haber problemas en la deglución, ¿no? Con la parte del nervio vago, lo mismo, va a haber afonía, va a haber malestar a nivel cervical, tóraco, abdominal. Con respecto al onceavo par craneal, tenemos la parte de los movimientos cefalogiros a través del esternocleidomastoideo y del hombro caído a través de lo que es mm, el, el músculo de la parte lateral del cuello, ¿no? Entonces, hablamos del plexo cervical superficial, hablamos como una red nerviosa compuesta exclusivamente de ramos sensitivos que vienen de la C2 a la C4, ¿no? El C1 no se olviden que va a ir hacia lo que es el hipogloso para formar el asa.
¿no? Eh, el asa descendente o superior, que también algunos autores la toman de manera individual, otros que se unen al hipogloso, que la llaman asa del hipogloso. Su función principal es recoger la sensibilidad cutánea, el dolor o la vía termoalgésica, la parte de temperatura de la región lateral y anterior del cuello, parte de la cabeza, la región del pabellón auricular, la zona occipital. Entonces, la parte del tórax y del hombro. Todo eso lo hace el plexo eh, cervical superficial. Está constituido desde la C2 a la C4. Entonces, en el caso de la C2, analizamos como el origen del nervio occipital menor, C2 y C3 del auricular mayor, y entre los dos forman una asa. Entre lo que es el asa C2, C3 y C4 van a formar, en el caso de C2 y C3, el transverso del cuello, y a nivel de la C3 y C4, el nervio supraclavicular, ¿no? Inclusive acá podríamos hablar un poquito más profundo, pero está el nervio frénico, que está originado del C3, del C4 y del C5, ¿no? Entonces, enseguida les vamos a mostrar. Tiene un trayecto eh, superficial, es decir, el músculo clave es el esternocleidomastoideo en su borde posterior. Entonces, a nivel medio, ahí está el punto nervioso superficial del cuello, o también llamado el punto de él, ¿no? Entonces, por donde vamos a poder ver las divisiones, ¿no? Entonces, tenemos aquí el esternocleidomastoideo, ahí está el borde anterior, el borde posterior, y tenemos la vena yugular, ¿no? Externa, obviamente, ¿no? Por encima del esternocleidomastoideo, en su parte media. Miren, aquí tenemos este triángulo importante posterior que hemos analizado, el vientre inferior del homoioideo, que nos divide en un triángulo occipital o mayor, o también llamado homotrapecial, y donde estábamos viendo el plexo cervical, ¿no ven? Estábamos viendo también la aparición, o ahí se lo puede observar, al onceavo paracraneal, ¿no? Al nervio accesorio. Pero acá tenemos, miren, el plexo cervical superficial, con sus ramas ascendentes y sus ramas descendentes, ¿no? Entonces, hay otros autores que también la llaman la rama horizontal a estas ramas transversas, ¿no? Entonces, a ese nivel van a dar sus ramas terminales. Entonces, tenemos ascendentes y descendentes. Como ascendentes son las aquellas que van a ir hacia la parte occipital y a la parte auricular. A nivel descendente, al transverso del cuello, que algunos le llaman como una rama descendente horizontal, y a la supraclavicular, que le llaman descendente vertical, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, el occipital menor, también llamado mastoideo, en algunos autores, se forma de la C2, ¿no? Y va a inervar la región mastoidea, por eso es su nombre, y la zona lateral del cuero cabelludo. En el caso del auricular mayor se aumenta uno, es el C2 y el C3. Entonces se dirige de forma vertical hacia la oreja para dar sensibilidad al pabellón auricular, la piel de la región parótida y el ángulo de la mandíbula. En el caso, bueno, aquí estamos viendo, ¿no? La distribución. En este caso nos interesa estas partes posteriores y que además son ascendentes, ¿no? El occipital menor y en el caso del auricular magno o auricular mayor. En el caso de los descendentes, hablamos de uno horizontal, que va a ser el transverso, originándose del C2 y del C3. Inerva la región anterior lateral del cuello, supra e infraioideas. Y el caso del supraclavicular, del C3 a C4, entonces que van a dar ramas, se abren como un abanico, entonces van a dar ramas mediales, intermedias y laterales para dar sensibilidad a la piel que cubre toda la porción de la clavícula o la región clavicular, la parte superior de la región pectoral y también de la región acromial, ¿no? De lo que es del hombro. Entonces, acá están viendo un esquemita entre lo que es C2, C3, C4 y están
podemos observar al transverso del cuello y la parte de los supraclaviculares, ¿no? Formando sus orígenes a través de los que es las asas, ¿no? En el caso del C1 y el C2 forman el asa del Atlas, C2 y C3 el asa del Axis, C3 y C4 la tercera asa. Y de ahí vienen las asas también que van a formar, en todo caso, estos ramos superficiales cervicales, ¿no? Los ascendentes posteriores y que ascenden, entonces, el occipital menor y el auricular magno o auricular mayor. En el caso de la parte del transverso descendentes horizontal, el transverso del cuello y descendente vertical, lo que va a ser los supraclaviculares. Ahora existe también la formación de lo que es el nervio frénico, que viene desde el C3, C4 y C5, principalmente de la C4. Y luego ya viene lo que es el plexo braquial, que vamos a hablarles solamente un poquito. Miren este esquema interesante. Hablamos del C1, C2, C3, C4 y aquí estaría el C5. Entonces las asas que habíamos visto, que van a formar obviamente las asitas para las inervaciones de los músculos, ¿no? De la parte de la lateral de la cabeza, la parte de los músculos de la parte occipital, la parte de la región cervical, ¿no? Entonces vemos aquí el hipogloso y el C1 que está yendo, ¿no? Y a nivel de eso va a ser la parte de la raíz superior del asa cervical, la raíz inferior, se unen para formar lo que es la inervación a lo que son los músculos infrayoideos. Entonces, para toda esta musculatura infrayoidea, entonces vamos a poder tener a nivel de lo que son las asas, ¿no? Bien. Y las ramas principales que habíamos hablado, ¿no? Entonces, aquí están el transverso del cuello, aquí están los supraclaviculares como los descendentes, horizontal y vertical, y los ascendentes, el auricular magno o mayor y el occipital menor o mastoideo. Ahora, importante, como les decía, miren, aquí está formándose el nervio frénico. Entonces, miren su origen el C3, el C4 y el C5, pero principalmente es el C4, ¿no? Ese es el origen del nervio frénico. Bien, por último, ya para darle solamente una repasadita, ¿no? Un pincelazo nada más de esto porque es harto. Entonces tenemos el plexo braquial que va a ser la continuación, ¿no? Entonces, habíamos hablado hasta la C4 con la formación, obviamente, del plexo cervical superficial, incluyendo al frénico. Y el plexo braquial que se va a formar del C5 al T1. Entonces, el C5 y el C6 van a formar el tronco superior, ¿no? O primer tronco primario del plexo braquial. El C7 por sí solo forma el tronco medio o segundo tronco, ¿no? Primario. El C8 y el torácico 1 o dorsal 1 forman el tronco inferior o tercer tronco primario, ¿no? Entonces van a ser a nivel de los troncos. Luego estos se dividen en fascículos externos o laterales, mediales y posterior a nivel de lo que son fascículos, para luego dar sus ramos terminales, de los cuales van a nacer lo que es el nervio radial, el nervio medial, el cubital, el músculo cutáneo y el axilar o circunflejo, a nivel de lo que son sus ramas ya terminales. Entonces, esta es la parte del plexo braquial. Muy bien, hasta ahí entonces con este tema y vamos a continuar en otra clase el desarrollo de este plexo braquial. Muy bien, hasta luego. ¿Qué guaso? A ver.